Muy buenas noches con todos y con todas. Querrán matarlo, querrán mancharlo, querrán pisotearlo, querrán destruirlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán desalmarlo, triturarlo, descuartizarlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando todo se crea consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Hace 283 años, un día como hoy, nació José Gabriel Condorcanqui, que luego tomó el nombre de Túpac Amaru II y más antes como José Gabriel Tupac Amaru. Hoy, los colectivos cívicos, el Foro Patrimonialista Cosco y Yachay Universidad Libre del Cusco han organizado este programa al que le hemos denominado Rimanacui por la Independencia. Tendríamos que decir Rimacusunchis. Vamos a conversarnos, vamos a hablarnos por el tema de la independencia. El título del ciclo ya nos está indicando hacia qué horizonte nos orientamos. Sabemos que la independencia es un proceso inconcluso, que tenemos que continuarlo siguiendo la senda, la ruta de la semilla que nos sembró en el corazón y en el alma y en el espíritu Túpac Amaru II, cuyo nomástico recordamos hoy. Hoy también partió a la otra dimensión un luchador social que desde la cantera en la cual estaba nunca doblegó. Por el contrario, hizo del mensaje de Jesús en cuerpo y alma lo que tendría que haber hecho Jesús en estos tiempos. Me refiero a Monseñor Bambaren, cuya memoria también saludamos el día de hoy que ha partido. Dicho esto, señoras y señores, procedemos a dar inicio a este ciclo de conferencias, repito, al que le hemos denominado Rimanacui por la Independencia. Unas breves palabras de presentación, en primer lugar, a cargo de la coordinadora del Foro Patrimonialista Cosco, abogada doctora Tica Luisar. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias. A nombre del Foro Patrimonialista, colectivo integrado por personas, personalidades, ciudadanos del Centro Histórico, Foro Cusco, Comisión de Juristas contra la Corrupción por la Defensa Social, defensores comunitarios y muchas otras distinguidas personalidades, damos nosotros el inicio a este gran evento que viene a constituir la primera reunión de foro patrimonialista con exposiciones enmarcadas en el programa del Bicentenario desde la perspectiva del foro patrimonialista. Y hemos querido iniciar esta actividad justamente hoy, 19 de marzo, porque hace 283 años, en 1738, un día como hoy, nació José Gabriel Condorcanqui Noguera, a quien conocemos como Túpac Amaru. No queremos dar más preámbulos, vienen personalidades grandiosas que han enorgullecido a nuestra ciudad de Cusco y que van a empezar con este evento del Rimanacui. Muchas gracias, buenas noches. Luchito. Gracias, doctora Tica. Ahora el turno de palabras breves también de presentación es quien preside, quien coordina el otro colectivo al que hemos denominado Yachay, Universidad Libre del Cusco. El ingeniero y también artista Julio Gutiérrez Samanés. Adelante, don Julio, por favor, con sus palabras iniciales. Gracias, Lucho. Amigos, conciudadanos, debemos regocijarnos porque hoy día es un cumpleaños del verdadero libertador del Perú, Túpac Amaru.
que fue reconocido por el historiador peruano Juan José Vega como el peruano más importante de la historia universal. Yachay Universidad Libre del Cusco es una iniciativa del Foro Patrimonialista en alianza con el Consorcio Educativo Quipu, la Academia Mayor de la Lengua Quechua, el Instituto Americano de Arte, para reunir al elemento pensante de la civilidad, con el fin de esclarecer, por medio del estudio y la investigación, la realidad circundante que nos aqueja y limita en nuestro desarrollo, por causa de grandes taras y flaquezas heredadas del pasado. De esa manera deseamos alumbrar nuestras mentes y las de nuestros representantes políticos, con ideales, planes, proyectos nacidos de la voluntad intergeneracional y colectiva, haciendo ejercicio de una democracia comunitaria. Contrariamente a las celebraciones oficiales, pensamos que no hay independencia que celebrar. Esta es todavía una tarea por hacerse, cambiando la constitución política amañada y sacando de la pobreza y miseria a vastos sectores de la población originaria andina y a la población marginal urbana para incluirlos en el proyecto nacional. Recuperamos la memoria de los verdaderos libertadores peruanos que con su sacrificio sembraron la libertad, como Tupac Amaru, cuyo aniversario natal estamos celebrando, recordando a Micaela Bastidas, a los hermanos Angulo, los Béjar, el padre Muñecas o Melgar y Pumacahua. Respetamos igualmente las memorias de los jefes y soldados de los ejércitos del sur y del norte que auxiliaron al Perú para derrotar a los opresores hispanos en nuestro suelo, pero con cargo a la deuda externa, deuda que a la postre causó guerras y mutilaciones del territorio. Nuestro fin es hacer la crítica serena y objetiva de 2 siglos de república criolla y del actuar irresponsable de una casta política parásita que ha hecho del país una despensa barata del imperialismo mundial a cambio de prebendas o coimas, institucionalizando la corrupción. En Yachay hemos generado una matriz que sintetiza la problemática en 4 patrimonios: público, humano, cultural y natural, que debemos comprender, esclarecer, defender y potenciar. De nada serviría enjuiciar el pasado y el presente sin proponer un plan nacional que sustente el desarrollo e integración social y económica en el corto, mediano y largo plazo, reordenando o reorientando la política viciada por el partidarismo y el confrontacionismo bipolar, estériles, hacia una política responsable y una economía previsora, respetuosa y adaptada a la naturaleza, que preste oídos al clamor popular para establecer consensos ciudadanos, recuperando los valores éticos y morales ancestrales del Ayllu, Aini y Minca, vivos en las comunidades andinas. Con ese noble entendimiento ofrecemos este programa introductorio al primer Foro Internacional Andino, que denominamos Rimanacuy por la Independencia. Dará inicio nuestro hermano mayor, el ilustre exalcalde y parlamentario cusqueño, Julio Gilberto Muñiz Caparó, portaestandarte de la cusqueñidad, quien nos honra con su nobleza, inteligencia y vasta experiencia, instándonos a recuperar, poner en valor e integrar en la nueva Constitución la democracia comunitaria del Ayllu como base fundamental del futuro desarrollo igualitario de nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias, Julio Gutiérrez. Antes de presentar ya a nuestro ponente, debo hacer hincapié en que este evento está siendo transmitido por la red social, por el canal de YouTube de Quipu. Asimismo, más adelante estará colgado también el canal de YouTube del Foro Patrimonialista. Y luego de la exposición principal a cargo de don Gilberto Muñiz Caparó, estarán participando en su condición de panelistas para poder aportar
abundar, discrepar, si es el caso, con la posición de don Gilberto, estarán, repito, como panelistas, el doctor en Ciencias Sociales, Rodolfo Sánchez Garrafa. Asimismo, el científico social, un querendón amante del Cusco, Pablo García, que siendo español es un amante del Cusco y está acá haciendo muchos estudios respecto a nuestra tierra. También estará una comunicadora social muy ligada a las luchas populares, Alejandrina Calancha. Y también estará un hombre de pueblo, un hombre que actualmente es presidente de la comunidad de Choquepato, más conocido este espacio como Tipón, el señor Sando Díaz, quien, repito, estará como panelista. Dicho esto, entonces, ya adelantó algunos juicios sobre nuestro ponente, don Julio, que también es don Julio Gilberto Muñiz Caparó. Ya hay muy poco más que decir sobre Julio Gilberto, cuya trayectoria política, humana, de comunicador es trascendente para el Cusco. Está ligado a la historia misma de este ombligo del mundo, un amante empedernido de nuestra tierra, un luchador por esta tierra, y sus planteamientos son realmente revolucionarios para recuperar la capitalidad tahuantinsuyana de esta tierra. Gilberto, en efecto, es el orador iniciador de este Rimanaqui, que reitero, preferible lo llamaríamos Rimakusunchis. Nos conversaremos, nos hablaremos sobre la independencia. Rimanaqui por la independencia. Tema inicial a cargo de Gilberto Muñiz Caparó. Título del tema, Hacia una democracia comunitaria. Gilberto, buenas tardes, bienvenido. Somos todo oídos. Muy buenas tardes, querido Lucho. Gracias, queridos amigos, especialmente a todos ustedes que acaban de hacer uso de la palabra. Me honran con sus gentiles frases dedicadas a mi persona y me entregan una tarea bastante difícil, que es inaugurar esta serie de conferencias conmemorando el periodo nada importante de la independencia de la República. Voy a tratar el tema la democracia comunitaria, la revolución del Ayllu. Transcurridos 200 años desde el nacimiento de la República, a modo de conmemorar tan revelador periodo, el peruano, con la fibra ancestral heredada, siente que no es dueño de su destino y comprueba que no se han cumplido las promesas que determinaron la propagada independencia. Todos los días el país tropieza con desigualdades e injusticias de distinta dimensión. Al mismo tiempo, se sigue escuchando discursos que hablan de un orden social con justicia, libertad e igualdad, promesas que se hicieron en 1821 y se siguen haciendo a la hora de pedir el voto en el 2021, pero que se incumplen con la mayor desaprensión a la hora de gobernar. Comprobamos a diario que la pobreza campea. Y lo incomprensible es que, siendo la pobreza un flagelo nacional de características alarmantes, no ha recibido hasta hoy la menor atención porque vivimos encerrados en un centralismo infernal que deja a los pueblos sin opción de participar y de compartir la vida social, económica y cultural del país. Mientras tanto, avanza la corrupción, la informalidad, la inseguridad. No existe ningún plan de previsiones para desastres en puntos neurológicos. Veamos, por ejemplo, cómo la pandemia ha mostrado al desnudo nuestra realidad. En efecto, el Perú es una de las principales víctimas de la pandemia en el mundo porque no está preparado para atender con éxito este tipo de emergencias. No hay infraestructura instalada
ni atención alguna, ni intención alguna de formalizar políticas de Estado que diseñen un modelo de desarrollo integral para una sociedad digna de vivir bien, como en tiempos ancestrales. El desorden, la informalidad, la corrupción, la inseguridad, las protestas y reclamaciones colectivas, la desesperanza, la desconfianza que degeneran en violencia son secuelas de la pobreza que se manifiesta como causa de las carencias en salud, en educación y en otros servicios indispensables para vivir como vive cualquier ser humano o debería vivir todo ser humano. Es necesario integrar la nación, no solo a través de las indispensables vías de comunicación y energía, sino unificando a los peruanos para imponer un patrón de desarrollo sostenible, como lo recalca el Banco Mundial, basado en 3 resultados: crecimiento económico, desarrollo social y cuidado del medio ambiente. Se requiere, pues, entonces, amalgamar la política con la sociedad para acabar con la injusticia y la discriminación. Recordemos que la desigualdad en el Perú se anidó durante la invasión y creció sin control con el sistema republicano a partir de 1821. En esos tiempos, los criollos se sentían dueños del país, consideraban invasores a los europeos e indeseables a los mestizos, sin contar que para ellos los indígenas eran algo así como bestias de carga sin derecho a nada. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Me pregunto, ¿ha cambiado algo desde entonces? No, por el contrario, se ha recrudecido. En lugar de reconocer que tenían en sus manos un país conformado por seres de diversas expresiones culturales, lejos de proponer una nación ensamblada, independiente, sólida, integral, que se cimentara en la autonomía de los pueblos para que éstos pudieran autogobernarse, formaron su grupo, se apropiaron del Estado y determinaron un sistema de gobierno absolutamente centralista e injusto. Desde 1821, Lima, para nadie esto es un secreto, Lima es la sede de la concentración fiscal y del capital humano. Acapara el sector financiero, aglutina la tecnología y la información. En la capital se amarran las iniquidades, se compran voluntades, se apiña el poder oculto que vive de la sangre del pueblo. Esa fuerza encubierta por los poderes fácticos entorpece el crecimiento armónico del país sin importarle lo que acontece en la entraña madre, donde todo está detenido, todo está postergado y dejando fuera de opción a gran parte de los compatriotas nuestros sin derecho a nada. El Perú es un país pluricultural que soporta hasta hoy el peso de los apremios sociales alimentados por muchos factores que nunca fueron abordados con espíritu humanitario. Uno de ellos es la discriminación, componente generador del subdesarrollo asentado desde la invasión y tratado en tiempos republicanos con absoluta inconsciencia por intereses inconfesables. A ello se agrega la corrupción, que hiere y destruye la moral ciudadana. La corrupción, sin duda, es obra del insensible corruptor que acorrala al corrupto siempre dispuesto a medrar. A al corrupto, la justicia lo persigue, lo sanciona, lo inhabilita y bien merecido lo tiene. Repito, bien merecido lo tiene. Pero ¿y el corruptor? Ese vampiro humano que chupa la sangre económica y moral del pueblo continúa campante, manejando entre sombras los hilos del poder ante el silencio cómplice de los propios gobernantes y los medios de comunicación. La democracia peruana es un infierno de violencia y desorden,
donde se calcinan las aspiraciones del pueblo que no ha encontrado justicia en 2 siglos de república. Se adoptan decisiones improvisadas, individualistas, verticales, inconsultas, ilegales y abusivas, absorbidas por el ultraliberalismo, que a decir de Antonio Alonso Martín es el enemigo de la democracia. Eso es el ultraliberalismo, el enemigo de la democracia. Es, dice él, un poder que cree ciegamente en el mercado, que todas las políticas dependen del imperativo económico y hacen que la sociedad pierda identidad, porque lo único que importa, lo único que vale para ellos es el dinero. La respuesta a esta disyuntiva es construir una democracia comunitaria. Y acaba el tema. Es decir, dar paso a la revolución del Ayllu, aplicando la metodología de vida legada por el mundo andino. Según Ramiro Reinaga, el Ayllu era la unión de familias como moléculas que formaban la comunidad andina. Cumplía la función de una célula que se multiplicaba y multiplicaba hasta llegaron a organizar el Tahuantinsuyo, nada menos que el Tahuantinsuyo. Aseguraba la vida del organismo social completo, afirmando la propia vitalidad interna. Los miembros del Ayllu vivían y viven ahora sin prisa, sin pausa, sin competencias ni jerarquías petrificadas, sin miedo a desaparecer, porque todos aseguraban la sobrevivencia comunal donde nadie era indispensable y todos eran necesarios. Desdichadamente, dice por su parte Bravo Guerrero, con la invasión se produjo el sometimiento y lo que es peor, se intentó quebrar los valores que habían regido sus vidas, expoliando la naturaleza que nunca había sido alterada. La cultura andina era una sociedad constituida por personas de gran ser, sembradoras de concordia, de orden, justicia, equidad y recíproca cooperación. Paz con su economía resuelta y una autonomía individual y colectiva insuperables. Su tecnología, aún siendo estudiada y aplicada por la ciencia moderna, así como la arquitectura, los sistemas de regadío, el agro, la zootecnia, los canales de irrigación, la metalurgia, la flora, la fauna, el idioma, los sistemas de comunicación, la música, las danzas, las vestimentas, el arte. En tal sentido, el Perú debe hacer un esfuerzo conjunto e integral para aplicar el modelo ancestral, institucionalizando la democracia comunitaria, objetiva, intermedia y ajustada a las necesidades de nuestro país, donde coexisten ensambladas diversas culturas. Carlos Muñiz Ortega, en su obra La estructura socioeconómica de los incas, sostiene que la estructura socioeconómica de los incas fue comunitaria, no fue comunista, no fue esclavista, no fue feudal ni tampoco socialista. Era comunitaria. Bolivia, el hermano país, ha dado señales interesantes rescatando un sistema plurinacional, comunitario, soberano y democrático. Y al Perú, a nuestra patria querida, con todo derecho, le corresponde recoger las raíces patrimoniales del bien, de vivir como se debe vivir, poner el valor, la tradición planificadora del mundo andino y descartar totalmente el neoliberalismo que, bajo el enunciado de que todo se resuelve en el mercado, es el causante de la pobreza y la desigualdad que agobia a las grandes mayorías de compatriotas. La concertación nos llevará a la planificación, desde luego. Como diría Carlos Matus, planificar es pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática, explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas
proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro. Esto es verdad. El Perú desde hace muchos años sufre la ausencia de un liderazgo apropiado a sus urgencias y necesidades. Nuestros líderes no son estadistas, es decir, no son personas capaces de pensar en el desarrollo del país. El gran Winston Churchill decía al respecto que un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Nuestro país requiere un programa de gobierno estable, planificado a largo plazo y desarrollado sin interrupciones ni cambios por los gobiernos de turno. Un ejemplo a seguir nos dio sobre el particular el hermano país de Chile, acá cerquita, que desde el 11 de noviembre de 1990 puso en marcha una concertación organizada por una coalición de partidos políticos, unos de izquierda, otros de centro izquierda y otros de centro. Este pacto respetó, fortaleció políticas de Estado delimitadas, dando lugar a un periodo de profundas transformaciones políticas, económicas, científicas, tecnológicas y sociales que el mundo reconoce sin mayores objeciones. No obstante, la comunidad chilena, este 11 de abril, se apresta a elegir 155 convencionales constituyentes de forma directa, asignados por distritos, quienes se encargarán de redactar la nueva Carta Magna de Chile. El Perú, con el respaldo de un programa de gobierno consensuado y planificado, evitará la improvisación, descartará el populismo, desaparecerá la corrupción y ejercitará políticas de Estado de corto, mediano y largo plazos. Como diría Valentín Paniagua, la ausencia de planificación ha impedido en el país definir racionalmente las prioridades y ha permitido que pase inadvertida la corrupción o el abandono punible de sectores estratégicos para el desarrollo nacional. El gran propósito de la democracia comunitaria que proponemos hoy es, primero, conquistar la igualdad de oportunidades sin distinción alguna, poniendo en marcha la revolución del Ayllu y la aplicación en todo el país del AINI y la Minca, instituciones atávicas que nos enseñan el arte de convivir, de confraternizar, de fortalecer los grandes valores de la reciprocidad, la solidaridad y la correspondencia. Segundo, afianzar la riqueza del mestizaje, desaparecer la discriminación, definir la identidad nacional, poner en la misma vitrina a todas las sangres de Arguedas. Tercero, ensamblar, hermanar y otorgar absoluta participación a las diversas culturas del país. Los pueblos con autonomía política, económica y administrativa tendrán fortaleza suficiente para nutrir y promover el desarrollo individual y colectivo, creando micro y pequeñas empresas generadoras de empleo. Cuarto, los compatriotas abandonados por el centralismo tendrán trabajo en su hábitat y podrán educar a sus hijos, evitando la sangría poblacional que debilita a los pueblos y alienta la informalidad. Serán, sin lugar a dudas, motores de producción y riqueza nacional. Quinto, realizar una reforma integral pluralista para que todos los peruanos, sin distinción alguna, formemos parte del desarrollo. Sexto, desaparecer la informalidad definitivamente para convertirla en generadora de riqueza con instrumentos legales y altamente productivos. Séptimo, abordar con toda energía los temas de educación, ciencia y tecnología, salud, agricultura, protección del patrimonio y defensa del medio ambiente, entre otros tan importantes para el país. Octavo, respetar y promover a la empresa privada en todos sus niveles. Y noveno,
cambiar radicalmente el modelo socioeconómico vigente para alcanzar el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Una vez conquistada la democracia comunitaria, el presupuesto nacional de la República tendrá que ser diseñado y ejecutado con criterio más humano y absolutamente revolucionario para que todos los pueblos del Perú gocen de iguales derechos y obligaciones en una nación integrada y desarrollada. Con tales objetivos, establecer los gobiernos comunitarios, o sea, comunidades y barrios marginales que tengan participación protagónica en el crecimiento armónico de la nación. Con tal propósito, los gobiernos comunitarios serán promotores y actores de la inversión pública y privada en la reducción a cero del déficit de infraestructura nacional y reducción a cero de la pobreza. Ellos contribuirán a fortalecer el nuevo modelo reactivador de la economía y promotor del desarrollo humano. El compatriota hasta hoy marginado tendrá a su alcance los servicios primarios de agua potable, desagüe, saneamiento y electricidad. Tendrá la oportunidad de contribuir en la marcha económica, social y cultural del país. Los pueblos vulnerables son los más interesados en ejecutar obras de saneamiento, carreteras, canales, puentes, energía, irrigaciones, escuelas, postas médicas y demás servicios indispensables para acceder a una vida social y económicamente decorosa. Debemos hacer lo que hacían nuestros hermanos mayores, esto es, compartir tradiciones destinadas a lograr estabilidad y equilibrio en base al cultivo de los principios de solidaridad, reciprocidad, correspondencia y complementariedad, niveles humanos que, de ser restituidos por el Perú del siglo XXI, enriquecerán el progreso de la modernidad y serán instrumentos de armonía para apagar la caldera de conflictos actuales. Pero para alcanzar una democracia comunitaria es necesario convocar a una asamblea constituyente cuyos representantes elegidos plebiscitariamente tendrán a su cargo la redacción de una carta magna que responda a las expectativas de un país mestizo, un país pluricultural y plurinacional que se aparte definitivamente de las enormes diferencias sociales, culturales y étnicas. La nueva Constitución otorgará a cada pueblo la seguridad jurídica de sus derechos y la autonomía suficiente para que pueda decidir su propio destino. No es posible que siempre sigamos gobernados por un alguien que lo maneja todo con el bolsillo lleno de dinero. Como consecuencia, es pertinente creer que los constituyentes podrán definir una redacción según la cual yo propongo esta redacción. La República del Perú es una democracia comunitaria, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, pluralista y descentralizado. Se basa en el pensamiento y praxis ancestrales del Ayllu, la Minca y el Aini, soporte de una colectividad organizada, integrada y unida por los mismos principios y objetivos, orden, justicia, equidad y recíproca cooperación, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Cuando el Estado ponga en valor la cultura comunitaria a través de su nueva Constitución, las comunidades del Perú y los pueblos reconocidos como marginales tendrán capacidad suficiente para marcar su destino con arreglo a ley y a un sistema planificado de desarrollo. Siguiendo la misma línea, tendrán igualmente derecho a una asignación presupuestal proporcional, directa y equitativa, que empezará por cumplir sin efugios el principio constitucional establecido en el Fond Común en beneficio de los gobiernos locales
experiencia que nosotros hemos vivido personalmente. La idea es asumir el reto de la historia y pasar de conquistados a conquistadores. Siguiendo la línea de Mariátegui, hay que peruanizar la modernidad, hay que mestizar la economía, hacer la revolución del Ayllu, penetrar al hondo de la economía del conocimiento, empezando por una auténtica revolución de la educación, la ciencia y la tecnología, exportar nuestros productos con alto valor agregado para impulsar la competitividad y el desarrollo. No se pretende volver a los tiempos de Manco Cápac, por el contrario, se trata de calzar en las entrañas del pueblo peruano el espíritu enérgico, fraterno y solidario del gran Pachacuti e ingresar triunfantes al amanecer de una patria libre, democrática, justa y equilibrada. Es, en todo caso, hacer carne y espíritu de la epónima figura de José Gabriel Tupamaro, que nació en el Cusco un 19 de marzo como hoy, y que hoy festejamos con los brazos abiertos y el corazón palpitante, cuyo mensaje redentor dejó cincelado en el alma andina con su grito de libertad, un grito libertador que sigue latente, que se sigue escuchando y se siente fresco, poderoso y firme en las venas cargadas de patriotismo del pueblo peruano. La revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas es hoy como ayer una propuesta indómita por la desaparición de la dependencia incrustada en el ser andino desde la invasión. Su mensaje exige que los peruanos como personas conozcamos a fondo el pasado ancestral para defender con la vida nuestra identidad. Propone la reconstrucción de un Perú que tenía bien asentados sus elevados valores de la convivencia, la solidaridad y la correspondencia. Tupac Amaru reclamaba un país pluralista, en una comunidad donde imperara la justicia, la libertad y la equidad. El gigante universal, con el apoyo vertebral de su esposa Micaela, penetra día tras día sin descansar en nuestra conciencia patriótica y nos entrega la elevada tarea de interpretar y aplicar el pensamiento andino, paradigma de convivencia y soberanía. Es compromiso de todo peruano y particularmente de todo cusqueño conocer la profundidad de sus raíces, respetarlas, guardarlas, rememorarlas e imitarlas con sentida gratitud. Solo así estaremos calificados para formar parte de nuestra rica historia en el que el presente juega un papel decisivo. Somos nosotros los de hoy los que debemos asumir la epónima propuesta de Tupac Amaru y tomarla como un reto para refundar la patria, para refundar una patria feliz, haciendo honor al sacrificio del héroe de América y respondiendo a un compromiso que agita nuestras venas repletas de sangre andina. El sol de América, Tupac Amaru, decidido a terminar con la atrocidad, dejó frases que nosotros debiéramos llevar en el corazón y en nuestro espíritu reivindicador. Vivamos, decía, como hermanos y congregados en un solo cuerpo. Sabias palabras que nos dan la pauta para enfrentar lo que significa mantener para siempre el espíritu comunitario como símbolo ancestral. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. ¡Viva el Perú! Muchas gracias, Gilberto. Realmente una exposición inicial que nos señala el camino hacia la verdadera independencia. Este es el Rimanacuy por la independencia del Perú. Ustedes, amigos televidentes, amigos que están siguiendo nuestra señal en la red, han podido apreciar la profunda sapiencia, la emotividad comprometida de Gilberto Muñiz, un cusqueño que ama a su patria, que ama a su historia, que ama a héroes como Tupac Amaru y que se inspira en el espíritu y el mensaje de todo esto para formular una propuesta
de organización territorial, de organización política, de refundación del país y conquistar realmente nuestra verdadera independencia. Él propone una democracia comunitaria, una revolución por el aire, a vivir como vivían nuestros ancestros, tendiendo un puente inteligente entre tradición y modernidad, sin que haya conflicto entre estos dos entes que son los que nos están siempre dando señales de conflicto cuando en realidad no debiera existir. Gilberto, muchísimas gracias por tan contundente e inicial exposición de este Rimanacuy y qué bonita forma de traer el espíritu de Tupac Amaru. El turno de comentar y participar en este panel, el primero de ellos es para el doctor Rodolfo Sánchez Garrafa. Él es científico social, docente universitario, cusqueño, para orgullo nuestro. Y aquí sí hago una mención personal, hijo de un gran amigo, de un gran estudioso también, un científico social también, Rodolfo Sánchez Castañeda. Supongo que él hace honor a esa memoria y ahora vamos a escuchar también su sabia intervención comentando la ponencia de Gilberto Muñiz Caparrós. Doctor Rodolfo Sánchez Garrafa, lo escuchamos. Tiene 7 minutos. Muy agradecido. Bueno, debo empezar haciendo eco de las palabras de nuestro amigo Lucho Castro, quien ha hecho una apreciación, creo, justa sobre esta primera exposición, la que ha estado a cargo de Gilberto Muñiz Caparrós, a quien todos conocemos. En verdad que Gilberto nos ha mostrado un panorama entre histórico, entre propositivo, y yo creo que eso es bueno. Quisiera desarrollar algunas ideas, digamos, que podamos considerar como contribuciones para un mejor aprovechamiento de las ideas vertidas por Gilberto, ¿no? Un primer tema, desde luego, es el del aire, ¿no? Creo que Gilberto conoce bien el tema y tiene escrito incluso un libro sobre este tema, ¿no? Un enfoque esencialmente político de cómo debe entenderse y, digamos, darle actualidad a esta institución, que no es pues una institución que haya dejado de existir o que no tenga vigencia alguna, ¿no? Si podemos hablar de democracia comunitaria, es porque justamente tenemos una base específica, concreta, que es el aire. No importa cuánto haya cambiado el aire, los ayllus no tienen que ser exactamente los mismos que existían en la época, digamos, antes de la invasión de los europeos, o en la época de la colonia, o posteriormente la república, ¿no? Pues todo cambia, la cultura cambia, y esto tiene que cambiar. Pero lo que no cambia son los principios, lo que no cambia es la inspiración, lo que no cambia son las estructuras de base y fundamentales, y en ese sentido, el ayllu pues sigue teniendo una vigencia, ¿no? Y para nosotros, quienes vivimos y que hemos nacido en los Andes y hemos interactuado durante toda nuestra vida con las comunidades campesinas, pues no lo necesitamos estudiar o encontrar en los libros, ¿no? Porque hemos caminado y hemos bebido en las fuentes de la sabiduría popular de las comunidades, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos pues todo un bagaje, una línea de trabajo que es la potenciación y el aprovechamiento de la herencia del aire, ¿no? Sus características y demás. Un segundo punto, desde luego, es el hecho de que esta preocupación que tenemos acerca de la democracia comunitaria ya no tiene un carácter diferido, remoto, sino que se nos presenta ahora y lo sentimos como algo realmente urgente e inmediato, ¿no? Sentimos de que estamos ya con la tarea entre manos, la tarea de construir una democracia comunitaria, y que ya estamos empeñados en esa tarea. No es algo para el futuro, sino es algo para hoy, para el presente, ¿no? Y yo creo que después de mucho tiempo
pues estamos viviendo un momento de esta naturaleza, ¿no? Quienes hemos vivido una buena parte del siglo XX, pues sabemos todo lo que ha sucedido en ese siglo XX, ¿no? Un despertar, una serie de cambios que a pesar de su trascendencia no han sido suficientes para cambiar totalmente aquello que nos queda como una herencia colonial, ¿no? Y aquí valdría la pena distinguir entre descolonización y descolonialidad, ¿no? Por cierto que ya no hay, pues, no están vigentes las colonias, en el sentido de que no hay territorios anexados o que dependan de una corona, de una madre patria, o llámese lo que se quiera, de un país dominante de otro ámbito, ¿no? Pero la revolución, la independencia, llamada así criolla, 1820 y tantos, no ha sido capaz de legarnos una verdadera descolonización, en el sentido de que hay un modo de pensar, una ideología que es propia, ¿no?, de un sistema de dominación que no ha cambiado. Y no solo eso, ¿no? Sabemos que pues, las estructuras sociales han permanecido pues, intactas, ¿no? O sea, cuando se declara formalmente la independencia del indígena, del poblador indígena, cuando se declara la libertad formal del esclavo, del afroamericano, pues ya muy tarde, ¿no? En la época de Castilla. Y eso es, como digo, formalmente, porque esto continuó por mucho tiempo, ¿no? Y esto ocurre en otras sociedades que consideramos que son más adelantadas, o sea, desarrolladas, ¿no? ¿Acaso la igualdad total existe en sociedades como, por ejemplo, la sociedad norteamericana? ¿No vemos a cada instante que realmente hay una lucha tremenda por la igualdad y por superar la discriminación? Pues ellos también la tienen, ¿no? Pero nosotros con mayor razón, ¿no? Porque ni siquiera tenemos esa democracia formal, ¿no? Tenemos una democracia pues totalmente incompleta, una democracia engañosa más bien, ¿no? Entonces este es un punto importante que desde luego tiene que ver con la democracia comunitaria, ¿no? Que es romper de una vez esos lazos indeseables que nos traban realmente el desarrollo. No es que nosotros seamos incapaces, ni es que estemos sentados, seamos mendigos que estemos sentados sobre un banco de oro, porque no lo estamos, porque no tenemos disposición, no tenemos una libre disposición ni autonomía para poder ejercer, digamos, el poder, para ejercer la disposición, para ejercer una distribución, para imponer una igualdad de oportunidades, etcétera, ¿no? Todo eso son, digamos, discursos así, muy interesantes, muy conmovedores, pero que en realidad no nos procuran salir y avanzar como quisiéramos, pese a los enormes recursos que se dispendian y se gastan y que son objeto del latrocinio y de todas las cosas que ya conocemos y que no es el caso lamentar en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que cabría también acá reflexionar sobre la democracia comunitaria, ¿no? Está muy claro que se refiere a una amplia participación, todas las sangres, y yo creo que las alusiones que se han hecho acá a Tupac Amaru, a José María Arguedas, a Mariátegui, etcétera, son pertinentes y muy importantes. Quiere decir que estamos poniendo la vista nosotros en una herencia, en una tradición de lucha consistente, etcétera, propia, ¿no? No estamos, y cada vez debe ser más, ¿no? Y cada vez debemos confiar en nuestra propia energía, en nuestra propia capacidad de pensar y de reflexionar, ¿no? Y en los nuevos profesionales que emergen desde las clases más populares, ¿verdad? ¿No? Y ya no debe haber tutela. Ya nadie debe pensar que es el salvador de alguien, sino que somos todos los que tenemos que construir esta sociedad comunitaria, ¿no? Entonces hay pues varias democracias, tal como lo reconoce no solo la
la Constitución de Bolivia, a la que ha hecho, creo que una referencia pertinente Gilberto, sino la democracia, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana. Yo creo que Ecuador y Bolivia, en este momento, constituyen el norte y el sur de una tarea ya real, que es posible. O sea, no es una cosa utópica. Lo que pasa es que cada vez los medios de comunicación y otras formas de influir sobre la opinión pública y de seguir manteniéndonos en el vasallaje y en la sumisión, tratan de negar esto y decir que esto es una locura, que vamos a llevar al despeñadero, al abismo, a nuestra sociedad. No son años y siglos que llevan al despeñadero al país. ¿Y quiénes? ¿No? La democracia comunitaria, no, por supuesto, porque nunca ha tenido capacidad ni posibilidad de intervención, ¿no? Entonces, pues hay por lo menos tres tipos de democracia en este momento, ¿no? La democracia representativa, la democracia directa y la democracia comunitaria. Esta es la gran novedad de nuestro siglo. El hecho de que podamos estar hablando de una democracia comunitaria, ¿no? En la que los pueblos, la población mayoritaria, originaria del Perú, las culturas originarias, de las cuales nosotros también somos herederos, porque la cultura originaria no es solamente la cultura que está en el pueblo más remoto, en el caserío, en la última comunidad, ¿no? La cultura andina está a lo largo y ancho del territorio peruano. Todos somos andinos. El hecho es de que no todos somos conscientes de ser andinos. Entonces yo creo que más está por ese lado, por el lado del reconocimiento de nuestra andinidad, y que no necesitamos hablar de mestizaje, de esas cosas que probablemente son fenómenos que perfectamente corresponden a lo biológico, pero no a lo cultural. O sea, en la cultura no es pues como un intercambio de genes o algo así, ¿no? Entonces yo creo que mi tiempo ya es más o menos restringido y entonces debo terminar, ¿no? Yo creo que en materia de democracia comunitaria hay que insistir en el control social, la planificación participativa y la gobernabilidad. Ese es básicamente el asunto. El derecho a la autonomía que confiere autogobierno a las autonomías, ¿no? Entonces, en verdad que el planteamiento de Gilberto, y yo lo felicito, pues en realidad es un orgullo tenerlo a él cerca y gozar de su amistad. Bueno, él ha señalado las partes importantes, es un planteamiento muy serio, pero a la vez yo creo que tenemos ese tipo de planteamientos, lo que ahora se llama la filosofía del pensamiento americano y la experiencia de gobierno y la experiencia política histórica de otros países como Ecuador y Bolivia, que son importantes, no para copiarlos, sino para tener en mente una dirección, un norte y un sur, y para poder no cometer errores que evidentemente se han cometido en ambos lugares, en ambos ámbitos, ¿no? Porque no son democracias perfectas, ¿no? En todo caso, no se trata acá de eliminar a alguien. La democracia comunitaria no quiere eliminar a los otros, quiere una convivencia, una participación igualitaria y equitativa. Por eso tiene sentido hablar de Estado plurinacional, no porque antes hayan habido naciones, porque el término nación es un término que ha venido de Europa, las naciones, etc. Y es un asunto contemporáneo, pero viene al caso porque todo cambia. Y es una concepción perfectamente útil para poder entender esto de la diversidad cultural y esta diversidad patrimonial también, ¿no? De la que nos ha hablado esta noche las instituciones organizadoras de este evento, que parte del reconocimiento del territorio y la otra cosa, que es la educación intercultural bilingüe general. Acá no hay que la educación intercultural bilingüe es para este grupito, para el otro, etcétera, para los menores de edad, para los que necesitan tutela. Todos debemos educarnos. O sea, nuestro sistema de educación debe cambiar en el Perú. Bueno, dicho esto, yo me felicito y creo que tenemos un evento magnífico y se espera realmente una gran cosecha. Creo que soplan unos vientos, digamos, muy favorables contra todo mar revuelto
que siempre espera para una tarea de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Rodolfo Sánchez Garrafa, por sus importantes comentarios y aportes a la exposición principal. Lo importante es de que en esencia usted manifiesta su acuerdo con la propuesta de don Gilberto y por supuesto añade conceptos como que esto hay que hacerlo en un contexto de descolonialización, que es algo muy importante, y la necesidad de que la democracia no solo es para el Perú, sino hay que pensar en un ámbito mucho más grande, probablemente el que corresponde al ex territorio del Tahuantinsuyo, porque pueblos como Ecuador y Bolivia son pueblos hermanos que efectivamente han recorrido ya una senda que nos tocará recorrer a nosotros, por supuesto, con mayor sapiencia, con mayor experiencia, a partir de lo que ellos mismos nos están enseñando. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Ahora le damos el paso a otro panelista, esta vez a un hombre de pueblo, no es de la academia, sino a un hombre que ahorita está liderando la comunidad de Choquepata, distrito de Quispicanchi, provincia de Quispicanchi también, distrito de Oropesa, perdón, provincia de Quispicanchi. Sandro Díaz, ¿quién es? Repito, presidente. Sandro, bienvenido. Escuchamos tus comentarios sobre la ponencia de don Gilberto y algo que quieras aportar, discrepar, ahondar. Somos todo oídos para ti. Adelante, Sandro. Allintutayu Cacho, Huerapocha, Lucho Castro, Finaliata, Paliaikichispa, Napaicamuquichis, Chay, Choquepata, Yachtaimanta Pacha, Tuki Sonrimanta, Añanchaikuspa, Pesunaikita, Finaliata, Yapaikichista, Allintutayu Cacho, Chay, Aukikunas Calpawan, Chay, Napaiquinita, Chay, Chimuquichis. Reciban un cordial saludo desde la comunidad campesina de Choquepata, con toda la fuerza telúrica de los Andes y de nuestros auquis locales de acá de Choquepata. Como usted bien lo ha dicho, señor Lucho, yo no soy un académico, sin embargo, voy a tratar de compartir mi parecer desde mi vivencia, que es el campo, la comunidad, la chacra. En ese entender, hablando de democracia, me viene a la memoria que esta frase, por ejemplo, de que un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ha sido popularizado aquí en nuestro país por el señor Fernando Belaúnde Terry, que posiblemente lo haya tomado de las expresiones de este gran hombre, Abraham Lincoln, que al finalizar su famoso discurso de Gettysburg, habló también de un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Sin embargo, si escarbamos un poco más en el pasado, nos vamos a enterar que 400 años antes del nacimiento de Cristo, el gran político Cleón ateniense hablaba de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y estos conceptos y estos pareceres alcanzan su máxima plenitud en las comunidades campesinas, en los ayllus. ¿Por qué? Porque en las comunidades la autoridad máxima hoy en día, me imagino desde los ancestros, no son los que ejercen o detentan un cargo político, una presidencia, sino la máxima autoridad es la Asamblea General de Comuneros reunidos para tomar decisiones. Es por eso que es importante dar una mirada hacia el campo para cosechar algunas ideas, algunas vivencias respecto a la democracia. Si bien lo has dicho, señor Luchito, mi persona estoy detentando en esta oportunidad la presidencia de esta gran comunidad y contamos con más de 400 comuneros. Sí. Estaba comentando que acá en la comunidad de Choquepata tenemos más de 400 comuneros y ellos, reunidos en Asamblea General, son la máxima autoridad. Y a diferencia del sistema que en la actualidad nos venden como democracia, nos dan un día en el cual nosotros podemos elegir a autoridades, ya sean alcaldes, gobernadores regionales o presidentes de la República, y ese día empieza y termina nuestra democracia. Nuestro poder, el pueblo, termina y empieza ese mismo día. Sin embargo, en las comunidades nos permite incluso los estatutos que ahora están vigentes en nuestra comunidad, los dirigentes, si bien es cierto, somos elegidos por 2 años
en cualquier momento podemos ser sustituidos por la Asamblea General de Comuneros. No hay plazos establecidos como, por ejemplo, para vacar a un alcalde se necesitan 2 años o 3 años, y para vacar a los congresistas, incluso que hoy en día no está vigente. Sin embargo, en las comunidades todo el tiempo el máximo poder está en la Asamblea General. Entonces yo creo que nosotros podemos dar una mirada hacia el campesinado, su vivencia, su forma de ver las cosas, y podemos también nosotros cosechar algunas ideas de ahí. Entonces, como gente de campo, gente de chacra, y después de haber vivido 40 años siempre en este ayllu de Choquepata, creo que las comunidades pueden ser el gran soporte del desarrollo económico que tanto aspiramos. En este contexto de pandemia que nos está golpeando tan duramente, hemos tenido que presenciar el retorno a la chacra de cientos de miles de comuneros de las ciudades. Se han movilizado y han retornado a sus campos de cultivos que habían abandonado. Entonces eso también a nosotros nos hace pensar que debemos revalorar nosotros mismos nuestra actividad de campo, de chacra. La chacra y el campo, seguramente para las personas que toda su vida pueden vivir en la metrópoli, como por ejemplo voy a hablar de Cusco, o Arequipa o Lima, es un poco difícil que ellos nos puedan entender, porque incluso sospecho de que muchas personas de la ciudad han sido educadas o instruidas tal vez o formadas dando espaldas al campo, a la gente del campo. Entonces yo creo que es momento de revalorar nuestra actividad como productores de alimentos y como productores de una cultura sana, democrática, y también que la ciudad dé una mirada hacia nosotros, que no estén siendo ellos educados de espaldas a nosotros, sino con nosotros también, incluirnos en este proyecto de democratizar, de una democracia comunitaria. Nosotros como comunidad podemos hacer grandes aportes. Yo espero que las comunidades también tomen conciencia de la importancia que son para el país. Solo así, conscientes de nuestras capacidades, conscientes de lo que podemos alcanzar a aportar al pueblo, nosotros mismos también nos podemos esforzar, y lo hacemos desde ya para alcanzar un desarrollo del cual tanto anhela nuestro país. Esperemos que este bicentenario traiga cambios importantes en la forma en que nosotros venimos siendo valorados desde la capital o desde las ciudades, que nos den otra mirada, una mirada justa, una mirada revalorativa hacia nuestra actividad, hacia nuestra forma de vivir, y también tomar en cuenta nuestras formas de gobierno que son más espontáneos. Por ejemplo, para ser elegidos en la comunidad no hay una maquinaria propagandística que determine quién va a ganar una elección comunal o quién va a perder, sino se hacen de manera espontánea, y generalmente se eligen a las personas que ellos ven que pueden tener la capacidad de conducir adecuadamente nuestra comunidad. Y a diferencia de las campañas distritales o regionales o locales, que son los medios de persuasión los que determinan quién va a ganar o perder unas elecciones. En cambio, en las comunidades, estas elecciones se desarrollan de manera espontánea, natural, y a diferencia de estas elecciones, por ejemplo, que se avecinan, en las comunidades siempre las elecciones se realizan con bastante entusiasmo, bastante esperanza, con bastante ilusión, pensando que el dirigente que va a entrar va a hacer bien las cosas. Y no es como en las elecciones que estamos a puertas de tener ahora el 11 de abril, que estamos tanteando a quién le damos el gusto, a quién no le damos el gusto, votamos por envidia, por celos, por prejuicios. En cambio, en las comunidades, las elecciones son lo más transparentes posibles, los más espontáneos. Y creo, y no hay en estas elecciones comunales las influencias de estos famosos, de las famosas encuestadoras que van marcando
la pauta por quién debemos votar o por quién no debemos votar. Esas ausencias de estos medios de persuasión hacen que en los miles de comunidades que existen a lo largo de nuestro país, las elecciones y la fiscalización sean transparentes, espontáneas. Y yo creo que por esa misma espontaneidad y por esta misma transparencia tienen una solidez que no lo tienen las elecciones a nivel regional o a nacional. Espero que estas conversaciones, y gracias por invitarme, no sean la primera ni la última vez, y gracias por abrir este espacio a un hombre de campo, a un hombre de comunidad. Señor Lucho, es todo cuanto tengo que decir. Espero haber expresadome adecuadamente, muy a pesar del nerviosismo que me embarga. Añay Waikei, su tinta, capaz tarimarimón que querimanacuipi, su tinta rimaron cheray con no caigo cangunapi a machacuico. Así es, hermanos, has hablado la verdad, has dicho con mucha certeza lo que piensas, lo que sientes, y creo que nos dejas claro de que la semilla, el espacio natural para iniciar esta democracia comunitaria son las actuales comunidades vigentes, que bajo el liderazgo de personas como tú, cuya trayectoria conocemos de cerca, nos garantizan un desempeño honesto, ético, fraternal, solidario. Gracias, Sandro, gracias por tu participación. Ahora vamos a dar el paso a otro panelista, aunque algo quisiera recomendar. Tú dices que la ciudad debe mirar al campo, que todos debemos ser iguales, y creo que en eso también el panelista Rodolfo Sánchez ha dicho que la educación intercultural debe ser para todos y con todos, ya no debe haber distinciones entre unos y otros. Gracias nuevamente, Sandro. Ahora sí, por favor, invitamos a participar a Pablo García, otro científico social, un amante también del Cusco, que está siguiendo muy de cerca el desarrollo político-social de nuestra tierra. Adelante, Pablo García, por favor. Ya, bueno, buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Decirle en primer lugar al señor Sandro Elvis Díaz que no es el único que se pone nervioso en estos eventos por ser del campo. Eso me pasa a mí y creo que a muchos que no somos necesariamente, que venimos de otros, en fin, de otros orígenes y con otros antecedentes, ¿no? Entonces, y solidaridad. Bien, saludo la intervención del señor Gilberto Muñiz, su propuesta. Creo que es algo que ronda en las cabezas de muchos, ¿no? No solo muchos cusqueños, sino también muchos, como en mi caso, que nos consideramos cusqueñistas, siendo de fuera, obviamente, ¿no? Podemos aportar, no tenemos el conocimiento que tienen ustedes de la realidad local, mucho menos de las comunidades, pero podemos aportar también una mirada desde fuera que puede ser contributiva también, ¿no? Puede contribuir a abrir ciertas perspectivas diferentes también, ¿no? En mi caso yo he trabajado con las comunidades, con la comunidad de Chinchero básicamente, donde he pasado algún tiempo y he podido palpar algo de sus dinámicas internas, ¿no? Y esa es mi experiencia. Entonces, como digo, saludar la intervención del señor Gilberto Muñiz, la propuesta, creo que esta idea de buscar en el pasado andino, ¿no? En la rica tradición andina, respuestas válidas para los grandes retos que el Perú tiene hoy en día es una propuesta absolutamente válida, ¿no? Con la cual yo concuerdo, ¿no? De hecho, siempre recuerdo la frase del maestro Lucho Castro, ¿no? Que le decía, y seguro que sigue diciendo, ¿no? Cómo dar expresión contemporánea a valores ancestrales, ¿no? Creo que ese es un poco como lo que resume un poco la problemática de la que estamos hablando, ¿no? En el fondo, esta problemática está la relación entre el presente y el pasado, ¿no? Que aquí en el Perú es bastante compleja, problemática, a veces violenta, ¿no? Sobre todo en un país con una complejidad tan grande, un país tan difícil de manejar desde sus orígenes históricos, ¿no? Un país que bien podía haber sido varios países diferentes, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Por la gran diversidad geográfica, cultural, social.
Entonces es una pregunta que tiene muy difícil respuesta, ¿no? Pero bueno, como digo, creo que la propuesta del señor Muñiz es absolutamente válida y merece la pena dedicarle tiempo a la reflexión, ¿no? Un poco como pequeña crítica, si me permiten, ¿no? Un poco por hacer de abogado del diablo, que creo que tampoco está mal en estos casos, ¿no? A veces tengo la sensación de que hay un cierto, permítame la palabra, idealismo, ¿no? Con respecto al pasado andino, ¿no? Es decir, un poco la visión del Ayu, ¿no? Y de la comunidad andina como un espacio prístino, puro, donde prácticamente no había problemas y todo era armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sabemos, ¿no? Que tanto en el pasado como en el presente siempre ha habido, en todas las sociedades humanas, y el Ayu no es una excepción, siempre ha habido problemas y siempre ha habido conflictos, ¿no? Entonces creo que es bueno también no escapar a esa mirada, ¿no? Y de hecho también mirar a los conflictos que hay en el Ayu y ver sobre todo las maneras en que los Ayus, las comunidades andinas, afrontan estos conflictos para aprender también de estos mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Creo que es un aporte importante que hoy en día también las comunidades pueden dar, ¿no? En cuanto a resolución de conflictos y a manejo de problemáticas varias, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, sí, como digo, ¿no? A veces se nota esta especie de un poco abundando en la filosofía del incanismo, ¿no? De que todo tiempo pasado con respecto al pasado, a los Andes fue mejor, ¿no? Obviamente hay cosas que se han perdido y que son de gran valor y que hay que tratar de alguna manera de actualizar, ¿no? No de resucitar porque es imposible, y eso lo ha dicho bien Rodolfo Sánchez, ¿no? Es decir, hay que ver también las comunidades y a los ayos en cambio permanente, ¿no? En su dimensión histórica de cambio, de adaptación, de evolución, ¿no? Ha dicho muy bien también que lo que cuenta son cómo se mantienen ciertos principios, ¿no? Pero a mí también hay algunas cosas que me quedan sonando, ¿no? Y que de repente me gustaría como plantear tanto al señor Gilberto Muñiz como al señor Rodolfo Sánchez y también a Sandro Díaz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos ya, desde hace ya unos años, ¿no? Observamos cómo las comunidades campesinas están en crisis, ¿ya? Están sufriendo, ¿no? Se están resintiendo de cambios que vienen por todos lados, de tendencias que les afectan. Obviamente no son insensibles a las tendencias ni nacionales ni globales, ¿no? Nadie está fuera de la globalización. Y las comunidades campesinas afectan estos cambios, estas dinámicas disgregadoras en muchos casos, ¿no? Cómo van cambiando algunos aspectos que eran casi sagrados, ¿no? De los ayos, la propiedad de la tierra, por ejemplo, es un ejemplo evidente, ¿no? El paso de la titulación comunal, del título comunal al título individual, ¿no? El individualismo creciente en los emprendimientos, ¿no? Un poco la debilidad estructural de las propias comunidades que parece que van perdiendo roles, ¿no? Que antes les eran propios y muy pertinentes y hoy en día parece que los van asumiendo otros entes o otras entidades políticas y sociales, ¿no? Pienso en Chinchero, por ejemplo, cómo algunas comunidades campesinas desaparecen para dar paso a las asociaciones de productores, ¿no? Que vienen con otra mentalidad diferente, otra relación con la tierra, otras aspiraciones, obviamente, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, bueno, genera una crisis, ¿no? Entonces, un poco el planteamiento es, bueno, ¿cómo ven ellos, ¿no? Los demás, el señor Gilberto Muñiz, los demás panelistas, cómo se posicionan. ¿Qué significado puede tener para la propuesta, ¿no? del señor Gilberto Muñiz, ¿no? ¿Dónde lo ubicamos, ¿no? Porque también observamos fenómenos que parecen contradecir, en cierto sentido, un poco el fundamento de la propuesta, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el turismo cultural, ¿no? Y cómo muchas comunidades conscientemente, voluntariamente, se prestan al juego de la comercialización de su cultura, ¿no? De sus tradiciones, etcétera, de la puesta en valor de sus tradiciones para consumo turístico. Es absolutamente legítimo, puesto que el turismo les permite mejorar sus condiciones de vida, eso es indudable, pero tiene otros efectos que son un poco más discutibles, ¿no? Entonces, un poco también plantear eso, poner ese debate sobre la mesa, ¿no? Igual para los panelistas, para el señor Gilberto Muñiz, ¿no?
realidades que están ahí, que no podemos ignorar y que de alguna manera también interpelan el concepto de ayu, el concepto de comunidad, etcétera, ¿no? Y que obligan de nuevo eso un poco a dar una mirada un poco nueva, un poco diferente, ¿no? Un poco más cuestionadora, ¿no? A un concepto quizás un tanto esencializado como es el del ayu, ¿no? En algunos contextos, me refiero, ¿no? Por otro lado, y para terminar, ya me ha gustado mucho también la intervención del señor Sandro Díaz en cuanto a... Él ha tocado el tema de la pandemia y de los cambios que la pandemia ha traído en cuanto al regreso a la chacra, ¿no? A la revalorización necesaria del campo, ¿no? Y esto entronca con la propuesta de lo que ha dicho Rodolfo Sánchez de la educación intercultural, etcétera, ¿no? Creo que sí, creo que es un momento de oportunidad, es un momento de crisis, es un momento de oportunidad, ¿no? Efectivamente, ¿qué se puede hacer para dar esa revalorización de la cultura campesina? Y aquí hay otra cosa que me preocupa, ¿no? Tendencias que yo he identificado también en el Valle Sagrado, ¿no? Y que vienen de antes, ¿no? De cómo también parte parte de los comuneros no quieren asumir una identidad campesina que se asocia muchas veces con atraso, básicamente, ¿no? Lo cual es claramente un rezago colonial, pero que persiste, ¿no? Pero al mismo tiempo es una aspiración también muy legítima de muchos comuneros, ¿no? Mejorar sus condiciones de vida, tener las mismas comodidades que la gente de ciudad, las mismas oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, esto nos lleva al tema de la conciliación entre, no voy a decir entre tradición y modernidad, porque no creo en estas categorías realmente, no creo en que sean dos categorías opuestas, como bien ha dicho Lucho Castro, ¿no? Pero evidentemente hay una tensión todavía muy latente e irresuelta entre el campo y la ciudad, ¿no? Entonces es un tema que también, bueno, está ahí, viene de lejos y no tiene fácil solución, ¿no? Pero bueno, creo que hasta ahí mi intervención. Por ahora. Gracias Pablo. Realmente pertinentes tus intervenciones y muy buenas y enriquecedoras observaciones que seguramente las han tomado en cuenta tanto el ponente como los panelistas. Antes de dar paso a la última panelista, quiero decir que las personas que nos están siguiendo en las redes sociales y que quisieran participar pueden formular sus preguntas al WhatsApp que se ha dado a conocimiento y que está administrando la doctora Tica. Ella nos va a revelar qué preguntas hay para que hasta donde el tiempo lo permita puedan responder nuestros panelistas y el ponente. Bien, entonces ahora sí anunciamos la participación de la mujer, y una mujer también luchadora, una mujer muy ligada al campo, a las luchas populares y comunicadora social. Alejandrina Calanch. Alejandrina, muy buenas tardes. Aliñachu Capacianqui. Haikume Allillami turay, allintuta llipillaykichishpaq, warmikunapaq, qharikunapaq, waynasipaskunapaq, tukuy uyarimuqkunapaq kay rimay tuta kasyan rimanakuy por la independencia. Chayqa llaqta masikuna runa simipi rimapayayta munani, imaynan ayllunchiskuna llaqtanchiskunapi kashan, imaynatataqmi tayta mamanchiskuna yachachiwaranchis, Herqimanta pacha, wiksanmanta pacha, ima kausaytan yachachimuaranchis, imaynata runapura qhawanakunanchis karan, yanapanakunanchis karan, kay muchuyta, kay waqchakayta saqinanchispaq. Vamos a un poco retomar, regresar a lo que nuestros padres nos han enseñado básicamente en la enseñanza, en el conocimiento, cómo la pobreza podríamos voltear simplemente ayudando, simplemente siendo recíprocos. Y eso es lo que nos falta en muchas culturas. Y quiero también mencionar con relación a la revolución del ayllu. Coincido con algunas ideas y algunos conceptos que ha lanzado Pablo García. Están los ayllus pasando por una crisis existencial en realidad y están siendo vulnerados por el mercantilismo. Y no solo ese mercantilismo que está administrado desde el Estado, sino también el mercantilismo
que hace llegar a las empresas mineras, las empresas extractivas. Y hay líderes, como decía el compañero Sandro, hay líderes que siendo dirigentes han sido elegidos en sus aylus, en sus comunidades, con el deseo, con el runakay. Mana llaqtaykipi allinta kamachikunki, mana llaqtaykipi allinta ruwanki chayqa, manan runachu kanki, alqon kanki, manachu chayna turay Sandro, y tukuy yachaqkunapaqpas. Y el runakay implica que tú tienes que ser un hombre decente, recíproco, hacer el bien al otro. No servirte, sino servir al otro. Y el servir al otro va a beneficiar también en tu comunidad, en tu ayllu. Entonces, eso viene desde el ayllu de tu casa, el ayllu de la comunidad. Y yo creo que el Yuya Gilberto Muñiz Caparó plantea una revolución del ayllu, y esta revolución del ayllu tiene que venir de la familia. La familia que está también vulnerado en estos tiempos. Se ataca por todo lado, por todo concepto. La familia, una fórmula planteada, el ayllu, una fórmula planteada por generaciones y en todas las culturas. En la familia, en el ayllu, se sienta la construcción de nuestra sociedad. Y si no tomamos en consideración ello, nuestro camino va a ser mucho más largo. Y decías, cuando presentabas a Yuya Gilberto Muñiz Caparó, le decías que era un portaestandarte. Efectivamente, los roles de las personas, los roles en el ayllu, en la sociedad, también hemos podido ver en la investigación para el proyecto documental Misterio de los Andes. Por ejemplo, hemos visto en Queros, los chicos de 9 años, o sea, los púberes, ya tienen un rol social, los portaestandartes, y las mujeres, las guioneras, y los que no cumplen este rol viven en la oscuridad. Entonces, ¿qué es vivir en la oscuridad? Socialmente eres negado, no eres el runakay, manan runachu kanki. Y entonces las obligaciones, fíjense, desde los 9 años, desde que toman conciencia los hijos, ya deben estar asumiendo roles. Y así es como nuestros padres también nos han educado. Quiero saltar también a lo que decía Willow. En Willow igual. Los alcaldes, los putus, los que tocan los pututus, los niños de 12 años, ya están cumpliendo roles. Y entonces, nuestros aylus citadinos, nuestros aylus urbanos, ¿en qué estaremos? ¿Haremos la revolución del ayllu? ¿Nos sumaremos a estas propuestas de los Yuya con la experiencia que don Gilberto nos ha dejado? Un camachi en el Cusco. Le escuchaba hace tiempo el Foncomún en la boca ahora del Yuya Gilberto Muñiz. Y sabes que ahora ni se habla del Foncomún. Pero entonces esos procesos históricos nos da también en la vivencia cotidiana. Y decían nuestros padres, nos han enseñado. Nuestras abuelas nos han enseñado. Y permítanme honrar a mis abuelas, a mi mamá Rosa y a mi mamá Leandra, naturales de Chumbivilcas y Paruro. ¿Y qué me decían ellas? Maimampas rispaiki wawai, manan hinallaka kawaraiwak churunata. Manan makikita, cinturaikiman winaruspacho hina tiyakuwa. Maki imatapas yanapanaiki, mink'asqa kanaiki, ruwanaiki. Ruwarparukunki, munasparuna haywarisunki imallatapas. Mana munaspaqa, kuchupicha tiyakunki, ch'in. Ama pimampas, k'umuykunkichu. Runa hina tiyanki. Y entonces nuestros padres, mis madres nos enseñaban, mi madre, Agripina me decía, a cualquier casa, a cualquier pueblo, a donde vayas, ¿sabes? Tienes que saber ser recíproca, ayudar, compartir, hacer.
Tienes que hacer. Y si ellos quieren, te invitarán un plato de comida. Y si no, no te sientes ofendida. Tú siéntate a un lado y punto. Hay que hacer. Y esas cosas ahora nos han enseñado los expositores a lo largo de la conversación de esta noche. ¿Qué nos han dicho? La pobreza, la falta de trabajo. Y son palabras, son acciones que permanentemente están en nuestra cultura andina. El huachacay, manachuri kushanchis, ya hay redes sociales niscapi. Ni huaranchis huachankanki, yanankanki, kai pachapi huachakmi kanki. Manan runachu kanki ni huaranchis chumanachu. Nos han hecho creer que éramos pobres, que no teníamos capacidad cultural, que no teníamos capacidad de voz y tener nuestro propio rostro, nuestro propio nombre y nuestra propia voz. Que no podíamos hablar de nosotros. Ahí entra el tema de la academia, de cómo inclusive nos presentan, Lucho. Le decíamos a Sandro que no era un académico, exactamente. ¿Sabes por qué? Porque la academia ha fracasado. La academia no se ha divorciado, no se ha separado de la humanidad. La academia lo único que ha hecho es entrar a nuestras comunidades y se ha señoreado y se ha doctorado. ¿Cómo no ha devuelto en la escuela, en la educación de familia de Ayllu y en la educación del Ayllu comunal, cómo no nos han devuelto esa enseñanza a la academia que nos conversaba esta noche también el doctor Rodolfo Sánchez? Por generaciones han investigado, hay libros escritos. ¿Cómo no han entrado esos libros a nuestras escuelas? Y Martín Michaira Rimanchis y Achachinaek, Runasimipi Rimananku, Mai Kunkakunan Kashan, Yunka Yachtakunapi, Puna Keshwa Yachtakunapi, Chay Kunkakunapi Rimananchis. Y Kunangri, Yachachishanchis Wawanchis Kunata, Rima Payashanchis Wawanchis Kunata, no Kamanta Pachacha, Haskuita Takaikus Parumiwan Nisa, Yachachishanichu Wawaikunata Runasimita. Y si no enseñamos a nuestros hijos, ¿cómo los maestros, cómo el Estado se va a hacer responsable de una educación en nuestras lenguas, por ejemplo? Y efectivamente la academia ha fracasado a estas alturas porque no nos han devuelto tantos saberes. ¿Dónde estarán esos estudios? ¿Estarán en papeles? Bueno, pero seguimos dando y golpeando en el muchuy. Nos hacen vivir el muchuy ahora, la pobreza. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de un valor importante del Ande, el sushi. Y el sushi, o el encargo, el envío, el sushi no solo está en el acto de la persona con otra persona. El sushi en el Ande es un gesto que vamos a devolver a nuestros apus, a la madre naturaleza, a las jochas, a todo lo que nosotros sintamos como algo perteneciente a nosotros, a la madre tierra. Suchi y kusunchis, y mayatapas, sarapichu, y mapin, oyapichu, y mapin suchi y kusunchis apunchiskunaman, trigupichu, y mapin suchi y kusunchis, suluchapichu, suchi y kusunchis. ¿En qué vamos a enviar el agradecimiento, la gratitud de la Madre Tierra que nos ha devuelto, que nos ha dado el Allincausay? Nos ha hecho saltar del muchuy. No hemos vivido pobreza, hambre. Lo que decíamos ahora los expositores y Sandro nos hacía recordar, hemos vivido el COVID, estamos viviendo el COVID. Pero ¿cómo hemos superado? Con el sushi. Nuestras madres, nuestros padres, nuestros amigos, nuestras comadres, nuestros compadres, las vendedoras, o sea, nuestras caseras, las caseras y los caseros que venden en las puertas de los mercados, recibiéndose patadas de botas de trabajadores de las municipalidades.
pateadas, insultadas, humilladas, esas mujeres que esta noche las honro han traído sus suchis, sus comidas, sus papas, sus trigos para que podamos vivir. ¿Y de dónde han sacado? De sus tajes. ¿Qué es eso? Es la revolución del Ayllu. Es la existencia plena del Ayllu. Comunal, también familiar. Y entonces, el Ain y la Minca son valores que, por ejemplo, no nos han hecho llegar, pues, la academia, en esencia, a los colegios. ¿Cuántos colegios privados de corte colonial, lo que decía el doctor Gilberto, todavía somos coloniales? Efectivamente, somos coloniales mentales. Igual como decía Rodolfo, somos coloniales mentales. Todavía no hemos sacado esos poderes que están en nuestra mente. Solo miremos la administración pública, que creen que pueden organizarse. Para eso sí hay Ayllu, en la administración pública. Se hacen un Ayllu mañoso, vicioso, y solo administran el Estado en un Ayllu vicioso, mañoso. Si así organizaran su Ayllu para decir, no me voy a servir, sino voy a servir. Y entonces la revolución del Ayllu se haría concreta. Y las propuestas que esta noche don Gilberto nos ha alcanzado es eso. Allá y pañay. Empezar a reflexionar. Che kallaqta masikuna, askata pachari marimuni, hayli kuyasaq kaytuta, hayli tupajamaru, hayli Micaela Bastidas, hayli kuraq turakuna ñañakuna, noqanchis rayku wañuyninta tariranku, y noqanchis kunan imatan ruwasianchis. ¿Qué estamos haciendo las generaciones actuales? Tania, ¿qué estamos haciendo? Buenas noches. ¿Qué estamos haciendo para que las generaciones actuales por lo menos seamos el yupi, la sombra de lo que han pensado, de lo que han deseado nuestros padres, nuestros hermanos mayores, como Tupac Amaru y Micaela Bastidas? Quiero terminar con esta reflexión. Un día leía el libro Tempestad En los Andes. en los Andes de Pilar Roca y me dolía en el alma, Lucho y ustedes que están escuchando. ¿Cómo es posible que Micaela Bastidas, esta familia de Tupac Amaru, hayan ofrendado sus vidas, su familia, porque estemos como ahora, conversando, hablando sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura? Han sido privados de su vida. ¿Y ahora qué les estamos devolviendo? Solo esa reflexión. Hayli hukmanta Tupac Amaru, hayli hukmanta tukuy warmi masinchikkunata Micaela Bastidas sutimpi, allintuta llipillaykichis, kusa turay. Añay panay Alejandrina, yakallamanta waqarichiwanki. Kanhina rimaskuna supaytas chapchingu que kurukuta, achachao. Machacanca que no tuta. Gracias hermana Alejandrina por tan fogosas palabras, por nacidas de tu, como dice el andino, ¿no? No solo es cerebro, sino es corazón, es cerebro, es fuerza, es vida, es plenitud. Allin causay, kikin causay, capas causay. Gracias. Entonces, vamos a pasar ahora a una intervención breve de don Gilberto. Probablemente debe estar muy motivado con tantos excelentes y buenos comentarios que ha escuchado. Algunas observaciones, y si quiere hacer uso de la palabra, está en libertad. Y luego daríamos pase a Tica para que nos revele algunas preguntas que han hecho parte del auditorio. Adelante, Gilberto, por favor, y te recibimos con un aplauso del corazón porque has motivado una tarde maravillosa. Adelante, Gilberto, por favor. Bueno, muchas gracias, Lucho. En realidad, no tengo mucho que agregar porque realmente quienes han
dicho lo que se ha dicho hoy está en las palabras de cada uno de los panelistas. Todos ellos, de una o de otra manera, han coincidido plenamente conmigo. Y yo me alegro profundamente por eso. Estoy de acuerdo con todo lo expresado y en realidad recojo las expresiones de los cuatro de los cuatro panelistas, las recojo con cariño. A Alejandrina le digo que me ha robado el corazón, ahora mi corazón le pertenece y yo aprovecho la circunstancia para invitarlos a todos ellos a que conversemos porque la propuesta que yo he hecho es solo una propuesta, con seguramente una serie de errores, pero hagamos patria trabajando unidos. Hagamos que la revolución del Ayllu se produzca en forma auténtica y veraz de una vez por todas. Si bien es cierto que el Ayllu existe, yo lo he vivido personalmente porque gran parte del texto que he escrito está recogido en mis vivencias personales, porque yo soy, creo que sabrán todos ustedes, yo soy sicuaneño de nacimiento y he crecido en los Ayllus y he vivido, he saboreado la vida del Ayllu. Y por eso es que todo lo que he dicho esta noche y lo que seguramente se va a decir tiene que ser el resultado de una conversación más ligera, más intensa de parte de todos nosotros. En todo caso, este grito que he pretendido dar ha sido recogido y olímpicamente. Me siento muy orgulloso de eso y muchas gracias. Gracias a ti, Gilberto. Doctora Tica, por favor, ¿podemos revelar algunas preguntas? Sí, bueno, acá tenemos una pregunta primero para felicitar a Gilberto y a todos los panelistas por tan importantes intervenciones y también tan emotivas intervenciones. Tenemos una pregunta de los seguidores, dice, ¿la planificación nos sacará de la pobreza? ¿Se podrá hablar de educación sexual y planificación familiar en los colegios algún día? Es una pregunta, por ahora. ¿Es la única? Ya. Si alguno de los panelistas o el propio ponente quiere responder, no es muy ligado al tema, pero en términos generales sí lo es, ¿no? Porque todos esos temas son abordados también bajo una cultura andina, bajo una organización comunitaria, ¿no? Porque es una filosofía de vida, es una manera de entender el mundo y una manera de organizarse para solucionar los problemas que nos detenta la vida. Entonces, si Gilberto o alguno de los panelistas quiere decir algo a esta pregunta. Y también le decimos a Sandro, si alguno de su comunidad, él me dijo de que alguno de su directiva también quería participar un poquito. A ver, adelante, por favor. ¿Sí? ¿Alguien que quiere intervenir respondiendo a esa pregunta? Podría hacerlo yo. ¿Ya? Listo, Alejandrina. Cortito nomás. Mira, puede tener distinto título, planificación familiar, pero sabes que justamente en esos estudios también que realizamos para el proyecto documental Misterio de los Andes, hemos podido ver que en el Ande y la Amazonía sí las mujeres se planifican y se planifican con hierbas. O sea, ellos dicen así, como la mamá Manuela que dice de la cultura huachiperi. Ya has tenido pues muchos hijos, dice la mamá Manuela. 5 hijos ya es harto. Entonces tienes que tomar pues tus hierbas y ya no tener más hijos, tienes que cuidarte. Nos decía la mamá Manuela en su testimonio. Pucharo tienes que tomar y ya no tendrás hijos. Y es tan importante. Igual las hermanas de Queros, ellas también toman sus hierbas y ya no tienen hijos, se controlan. Y entonces sí puede existir la planificación familiar,
pero sin vulnerar los derechos íntimos de la mujer. Tantos testimonios que hay sobre la ligadura de trompas que hizo en el gobierno de Fujimori. Y entonces, poner sus manos sobre el cuerpo de una mujer, por 1000 veces seamos citadinas, es algo profanante. Y entonces nadie podría profanar sin autorización mía mi cuerpo. Sí puede existir la planificación familiar, es cosa de que las madres empiecen a hablar a sus hijos y empiecen también a acompañar otra vez la academia, otra vez el colegio. Claro, si le dice, ¿sabes qué? Tienes la pastilla del día siguiente. Imagínate. Y entonces si su madre le va a decir, estas hierbas son buenas para tales cosas. Yo creo que eso más tiene, o sea, la educación, otra vez parte en la educación intercultural que se le da en nuestras comunidades. Se educa pensando en español. La educación intercultural está pensado en el occidente. Hablas, piensas, escribes en español, en occidente, y eso lo traduces con los traductores, intérpretes que tenemos inventariado por el Ministerio de Cultura. Ellos se ocupan a voltear las palabras, como dice en el occidente pensamiento. Creo que eso también tenemos que superar como un proceso de revolución del ayllu. Gracias. Gracias, Alejandrina. Y en efecto, queridos amigos, en estos términos realmente que vienen de la cultura hegemónica, dominante, planificación familiar, democracia representativa, cooperativismo, competitividad, etcétera, etcétera, si bien es cierto, no tienen su referente, no tienen su recíproco en el Lunasimi es muchísimo más amplio. No olvidemos que la cultura andina es una cultura por la vida, para la vida y en la vida. Entonces, la educación también responde a esa conceptualización. Entonces, si pudiéramos solamente aplicar eso, los resultados de una democracia comunitaria serían grandes. Bien, invitaba a Sandro, repito, me había pedido de que si era posible que alguno de sus codirigentes también pudiera hablar. Si todavía está Sandro en conexión con nosotros. Adelante, Sandro, por favor. Sí, ha habido un inconveniente respecto a la presencia de un compañero nuestro. Bueno, estamos aquí solos participando de esta conferencia. Ya, pero dime, de lo que has escuchado, la opinión de los panelistas, la última intervención de Alejandrina, ¿qué puedes decir tú? Igual también los otros panelistas pueden tener una oportunidad de una segunda intervención. Adelante, Sandra. Sobre la planificación. No, y en general... ¿Se puede lograr la planificación? No lo escuchaba. Sí, la pregunta era algo así más o menos, que si se serviría o no serviría la planificación en una sociedad comunitaria, y específicamente se podría hablar de educación sexual, de planificación familiar, es lo que preguntaba ¿no? Entonces... Yo quisiera responder, si me permites, Luis. Por supuesto, Gilberto, por supuesto. En realidad, lo que nosotros estamos abordando es un tema de la revolución del ayllu. El ayllu era una expresión de convivencia. Así es. Convivencia. Y convivencia por la vida. Entonces, cuando el hombre andino convivía, lo hacía planificadamente. Y entonces, eso es lo que nosotros, cuando rescatemos constitucionalmente, porque como decía nuestra querida Margarita, ¿no? Alejandrina, como decía Alejandrina, todo está en el ayllu. Actualmente está y se vive en el ayllu, pero lo que hay que hacer es que el Estado reconozca eso y lo ponga en práctica. Y entonces entrará la planificación con todos los usos y costumbres de los tiempos del ayllu, pero también la planificación es
es una necesidad de gobernar o de gobernabilidad, porque si no hay planificación, va a pasar lo que ha estado ocurriendo durante estos 200 años. Hemos vivido sin planificar, hemos hecho cosas improvisadamente, informalmente, al juego del interés personal que tenía cada persona que llegaba a Palacio de Gobierno, sabe Dios respaldado por qué intereses. Todo eso es lo que, si es que constitucionalmente lográramos una comunidad o una democracia comunitaria, creo que podría conquistarse de verdad una buena planificación. Gracias, Gilberto. Bien, hemos llegado prácticamente a la culminación de esta jornada cívica, que a mi modesto entender es exitosa, puedo usar un adjetivo tal vez no el más pertinente, maravillosa, porque nos da luces, nos encamina hacia nuestro objetivo de cómo luchar, reflexionar, accionar por la independencia auténtica del Perú. Le rogaría tanto a Julio como a Tika que pudieran dar unas palabras de cierre al evento en su condición de representantes de las organizaciones organizadoras de este Rimanacui por la independencia, reiterando nuestro agradecimiento profundo a Gilberto por tan ilustradora y motivadora exposición, igual a los comentarios tan enriquecedores de los panelistas del doctor Rodolfo Sánchez Garrafa, a Pablo García, Sandro Díaz y Alejandrina Calancho. Muchísimas gracias a todos ustedes. El turno sería a Julio y luego Tika, por favor, cerrando. Julio, por favor. Hay 2 preguntas todavía que responder. A ver, pedí que las preguntas, pero no me las dieron. ¿Tú tienes alguna pregunta, Emilce? No, estoy leyendo que hay 2 preguntas todavía. Por favor. ¿Puedo leerlas? Recién las han enviado. Dice... Ya, Tika, sí. La vulneración a la naturaleza propiciada por el Estado y por los empresarios vulnera derechos comunitarios. Se está desarrollando una respuesta masiva, popular desde las comunidades. Otra pregunta. Se plantea una nueva constitución. ¿Cómo hacer que desde su formulación se haga bajo los principios del Ayllu? Y una tercera pregunta. ¿Cómo se expresaría el Ayllu en las poblaciones urbanas? Eso es todo. Perfecto. La pregunta que es creo que referida al panelista Sandro sobre cómo desde las comunidades, las otras dos sobre la constitución y cómo hacer las Ayllus en la sociedad urbana corresponderían a nuestro ponente. Entonces, por favor, Gilberto, si tienes la bondad de absolver las preguntas que se han planteado. Y Sandro, específicamente la referida a la comunidad. Bueno, si es que nosotros lográramos un plebiscito y alcanzáramos la conformación de una constituyente, todo eso va a discutirse, tal vez acaloradamente, pero va a discutirse, va a debatirse con todo detalle, con la participación de propios y de extraños, de quienes creen y de quienes no creen. Pero al final de cuentas, yo creo que la Constitución dará como resultado esta luz que nosotros aspiramos. Esa podría ser mi respuesta. Claro, y el Ayllu, ¿cómo funcionaría en la sociedad urbana? Bueno, de hecho, el Ayllu funciona en la sociedad urbana, no funcionaría, si no funciona, porque nosotros podemos, también yo lo puedo atestiguar, hay personas que trabajan todas las semanas lo que se llama el trabajo comunal, ¿no? Realizan, incluso arman calles, organizan urbanizaciones, grandes barrios marginales. Ollas comunes. Barrios marginales han sido organizados a través del trabajo comunal semanal, que es invariable, y además imposible de evitarlo.
ellos pueden hacer cualquier cosa menos incumplir este llamado del trabajo comunal. De modo que existe, el ayllu existe en la vida urbana y lo único que hay que hacer es formalizar, despertar ese trabajo. Visualizarlo tal vez, ¿no? Visibilizarlo. Tika, por favor, si pudiera repetir la primera pregunta que es más pertinente para Sandro. Ya, me parece que también es para Gilberto, pero dice, pregunta de la señora Dora Johnny Cruz. Ya. La vulneración a la naturaleza propiciada por el Estado y por los empresarios vulnera derechos comunitarios. Se está desarrollando una respuesta masiva popular desde las comunidades. A ver, Sandro, ¿desde las comunidades hay algo para este problema? Sí, por ejemplo, no voy a hablar de algunos sitios o zonas que yo desconozca, en cambio en la comunidad campesina de Choquepata, aquí en el distrito de Oropesa, en la provincia de Quispicanchis, tenemos esta problemática de afectar nuestra naturaleza, la flora y fauna y todo lo que es la riqueza natural. Nosotros desde la comunidad venimos batallando legalmente para hacer retroceder los denuncios mineros que quieren explotar en zonas sumamente importantes para nosotros, lo cual no se permite. Estas batallas legales ya son de hace mucho tiempo. También no solo eso, sino que nosotros, desde los ayllus, somos muy respetuosos de nuestra Pachamama. Ese cariño que nosotros tenemos a la Madre Tierra es inculcado desde nuestra niñez, y con esa vivencia nosotros hemos crecido respetuosos de la Madre Tierra, y por eso mismo nosotros somos los comuneros, los primeros guardianes de nuestra flora y fauna. Aquí en Choquepata, como le iba diciendo, nosotros estamos luchando con varios denuncios mineros que mientras nosotros como comunidad existamos, no va a prosperar estos denuncios mineros, no lo vamos a permitir. Estamos en esta lucha, pero también conscientes de que nosotros podemos vivir mejor en armonía con la naturaleza. Queremos tomar agua limpia para nuestro consumo, queremos agua limpia para regar nuestras chacras, y también limpiamos nuestros cerros, y también estamos organizándonos, por ejemplo, sobre las quemas de pastizales. En la comunidad campesina de Choquepata, en este año tenemos impulsar un proyecto comunal de reforestación, cosecha de agua, y obviamente este proyecto va a incluir luchar contra los incendios forestales, haciendo en faenas comunales lo que son los cinturones cortafuegos, para que por ejemplo, este año hemos tenido bastante de quemas de pastizales. Los incendios de los cerros ha sido muy notorio este año, porque ninguna autoridad, ni regional, ni distrital, y mucho menos el gobierno nacional, hace nada para impedir estos incendios que prácticamente se repiten año tras año. Sin embargo, la comunidad tenemos un proyecto comunal para construir cinturones cortafuegos. Es nuestra forma de vivir en armonía con nuestra Pachamama, con nuestros cerros, con nuestros auquis. Gracias, Sandro. Gilberto, ¿querrá decir algo respecto a esta pregunta? Bueno, es evidente que cuando llegaron los invasores, en el mundo andino había un respeto absoluto, con amor a la naturaleza. Y la naturaleza, como dije en mi intervención primera, nunca fue tocada, nunca fue dañada. Por el contrario, fue amada, fue respetada, fue saludada con frecuencia. Actualmente, en el mundo andino, lo primero que se hace es chayar, es decir, dedicarle la primera opción del honor a la tierra madre. Y generalmente este trabajo que lo hace el hombre andino con tanta generosidad en respeto por la naturaleza, ha sido violentada y apercolladas las riquezas por parte de los invasores. Y ellos continúan con esa idea de que la tierra es para ser explotada, y la explotan sin temor alguno. Y los resultados los tenemos a la vista.
el medio ambiente está sufriendo las peores consecuencias de todos estos siglos. Y lo que nosotros quisiéramos al conquistar la democracia comunitaria es volver al respeto por la naturaleza y cuidarla, amarla, como se hace en los ayllus. Gracias, Gilberto. Ahora sí, podemos llegar al punto final y invitamos a Julio y Tika a dar unas expresiones de cierre de esta primera jornada del Rimanakui por la independencia. Rimanakusunchis, libertad aipananchis kama. Adelante, Tika. Gracias, Luchito. Nos sumamos al agradecimiento a Gilberto Muñiz y a todos los panelistas que nos han ilustrado bastante y sobre ideales que compartimos, que no son un sueño, no son quimeras, son posibilidades de construcción de un mundo nuevo, un mundo mejor, más justo y solidario, que existen muchos espacios dentro de nuestra sociedad y que simplemente hay que fortalecerlo y hay que generar una capacidad de redescubrimiento en la misma ciudadanía para permitir que esto se haga realidad a gran escala y no solamente quede en colectivos pequeños. Este no es un cierre de este evento, este es el inicio de un sembrío de ideas y de acciones por construir un mundo justo y solidario. Gracias. Gracias, Tika. Si Julio está, por favor. Y claro, Luchito. Por Primero, favor. felicitar a Alberto y a todos los que han estado presentes y han escuchado y escucharán, porque esto está corriendo por internet, por Facebook, etcétera. Ha sido una tarde brillante. Hemos, creo, impactado en la conciencia de nuestro pueblo, que es lo que queríamos hacer. No podemos celebrar así sonrientemente el genocidio que se ha hecho con nuestra gente comunera. La historia del Perú, de la época de la República, es simplemente un río de sangre de gente indígena. Y hemos visto cómo se les trataba como personas de segunda, de tercera categoría, siendo los verdaderos peruanos. Y teniendo una cultura que puede ayudar al mundo entero, superar este capitalismo salvaje que está destruyendo a la humanidad, llevándola al suicidio colectivo. Gracias, don Gilberto. Le agradecemos por su excelente charla. Y también a nuestros comentaristas que han aportado muchísimo de esta charla, de esta conferencia. Seguramente va a haber mucho que hablar. Y ese es el objetivo de Yachay y del Foro Patrimonialista. Recuperar nuestra identidad, recuperar las posibilidades de hacer una sociedad igualitaria, solidaria, en base a nuestras propias raíces, en base a nuestro propio esfuerzo ciudadano. Muchísimas gracias, Lucho. Excelente tu conducción y a todos ustedes un gran abrazo. Gracias a todos. Gracias a Oscar Liendo, que tuvo la coordinación de los contactos y también la puesta al aire de nuestro Zoom, y por supuesto el valioso aporte retransmitiendo de Kipu, y por supuesto particularmente el aporte de Pavel Ugarte. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes han estado de ponentes, panelistas, y que han estado de escuchas y que han formulado sus preguntas. Gracias, gracias. Esto es Yachay, Universidad Libre del Cusco, y también el Foro Patrimonialista Cusco. Por la independencia del Perú, seguiremos caminando.